Hoy nos sumergiremos en uno de los diálogos más conmovedores y filosóficamente profundos de Platón, el Fedón. Este texto nos traslada a los últimos momentos de vida de Sócrates, el filósofo que eligió la verdad por encima de su propia vida. Escrito por su discípulo Platón. El Fedón narra el día en que Sócrates bebe la cicuta, condenado a muerte por corromper a la juventud y no respetar a los dioses de la ciudad. La filosofía es una preparación para morir. A través del diálogo, Platón no solo rinde homenaje a su maestro, sino que construye uno de los pilares de su pensamiento, la idea de que el alma es inmortal, divina y que el cuerpo es una prisión de la cual debemos librarnos para alcanzar el conocimiento verdadero. En este episodio exploraremos el Fedón no solo como obra filosófica, sino como testimonio de la valentía intelectual y espiritual de Sócrates. Acompáñanos a través de los argumentos, las emociones y la profundidad de una despedida que no es un final, sino el inicio de algo eterno. ¿Y entonces qué, Sócrates?, dijo Simias. ¿Tienes la intención de marcharte quedándote tú solo con esa idea en la cabeza y no nos harás participar de ella a nosotros también? Pues es algo común a todos nosotros, según me parece, ese bien, y a la vez tendrías tu defensa si logras convencernos de lo que dices. Está bien, lo intentaré, dijo. Pero antes que nada, preguntemos a Critón, que está ahí, qué es lo que da la impresión de querer decirme desde hace rato. ¿Y qué otra cosa va a ser, Sócrates? Sino que desde hace tiempo me está diciendo el que te va a dar el veneno que conviene advertirte que hables lo menos posible, pues asegura que al charlar se acaloran demasiado, y que no se debe poner un obstáculo semejante al veneno, pues si no, hay casos en que se ven obligados a beberlo hasta 2 o 3 veces los que obran así. Mándale a paseo, le respondió Sócrates, que cuide tan solo de preparar su veneno para darme doble dosis, o triple incluso, si es preciso. Ya me suponía yo tu respuesta, pero hace un buen rato que me está molestando. Déjale, replicó. Y ahora es a vosotros, los jueces, a quienes quiero ya rendir cuentas de por qué me parece a mí natural que un hombre que ha pasado su vida entregado a la filosofía se muestre animoso cuando está en trance de morir y tenga la esperanza de que en el otro mundo va a conseguir los mayores bienes, una vez que acabe sus días. ¿Y cómo puede ser esto así, oh Simias y Cebes? Es muy posible, en efecto, que pase inadvertido a los demás que cuantos se dedican por ventura a la filosofía en el recto sentido de la palabra, no practican otra cosa que el morir y el estar muertos. Y si esto es verdad, sería sin duda un absurdo el que durante toda su vida no pusieran su celo en otra cosa sino esta, y el que, una vez llegada, se irritasen con aquello que desde hace tiempo atrás anhelaban y practicaban. Entonces, Simias, echándose a reír, exclamó: «¡Por Zeus! Sócrates, a pesar de que hace un momento no tenía en absoluto ganas de reírme, me has obligado a ello, pues creo que, si el vulgo hubiera oído decir eso mismo, lo hubiera estimado muy bien dicho respecto de los que se dedican a la filosofía, y con el vulgo estarían de completo acuerdo nuestros compatriotas, en que verdaderamente los que filosofan están moribundos, y dirían, además, que a ellos no se les escapa que son dignos de padecer tal suerte. Y dirían la verdad, Simias, salvo en lo que de ellos no se les escapa eso, porque efectivamente les pasa inadvertido de qué modo están moribundos, en qué sentido merecen la muerte, y qué clase de muerte merecen los que son filósofos de verdad. Hablemos, pues, entre nosotros mismos, añadió, y mandemos a aquellos a paseo. ¿Creemos que es algo la muerte? Sin duda alguna, le respondió Simias. ¿Y qué no es otra cosa que la separación del alma y del cuerpo? Y que el estar muerto consiste en que el cuerpo, una vez separado del alma, queda a un lado solo en sí mismo, y el alma a otro, separada del cuerpo y sola en sí misma. ¿Es acaso la muerte otra cosa que eso? No, respondió, es eso. En tal caso, mi buen amigo, mira a ver si eres de la misma opinión que yo, pues a partir de vuestro sentimiento, creo que adquiriremos mayor conocimiento sobre lo que consideramos. ¿Te parece a ti propio del filósofo el interesarse por los llamados placeres de la índole, por ejemplo, de los de la comida y la bebida? De ningún modo, Sócrates, respondió Simias. ¿Y de los placeres del amor? Tampoco.
¿Y qué diremos, además, de los cuidados del cuerpo? ¿Te parece que los considera dignos de estimación un hombre semejante? Así, por ejemplo, la posesión de mantos y calzados distinguidos y los restantes adornos del cuerpo, ¿te da la impresión de apreciarlos o despreciarlos, salvo en lo que sea de gran necesidad participar en ellos? A mí me parece que los desprecia, respondió, al menos el filósofo de verdad. ¿Y no te parece, prosiguió, que en su totalidad la ocupación de un hombre semejante no versa sobre el cuerpo, sino, al contrario, en estar separado lo más posible de él y en aplicarse al alma? A mí sí. Y, en primer lugar, no está claro en tal su conducta que el filósofo desliga del alma de su comercio con el cuerpo lo más posible y con gran diferencia sobre los demás hombres. Resulta evidente. Y, sin duda, Simias, parécele al vulgo que la vida de aquel que no considera agradable ninguna de dichas cosas, ni toma parte de ellas, no merece la pena, y que es algo cercano a la muerte, a lo que tiende quien no se cuida en nada de los placeres corporales. Es enteramente cierto lo que dices. ¿Y qué decir sobre la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es o no un obstáculo el cuerpo si se le toma como compañero en la investigación? Y te pongo, por ejemplo, lo siguiente. ¿Ofrecen, acaso, a los hombres alguna garantía de verdad, la vista y el oído? ¿O viene a suceder que lo que los poetas nos están repitiendo siempre, que no oímos ni vemos nada con exactitud? Y si entre los sentidos corporales estos no son exactos, ni dignos de crédito, difícilmente lo serán los demás, puesto que son inferiores a ellos. ¿No te parece así? Así, por completo. Entonces, replicó Sócrates, ¿cuándo alcanza el alma la verdad? Pues siempre que intenta examinar algo, juntamente con el cuerpo, está claro que es engañada por él. Dices verdad. Y no es al reflexionar cuando, más que en ninguna otra ocasión, se le muestra con evidencia alguna realidad. Sí, e indudablemente la ocasión en que reflexiona mejor es cuando no la perturba ninguna de esas cosas, ni el oído, ni la vista, ni dolor, ni placer alguno, sino que, mandado a paseo el cuerpo, se queda en lo posible sola consigo misma y, sin tener en lo que puede comercio alguno, ni contacto con él, aspira a alcanzar la realidad. Así es. ¿Y no siente en este momento el alma del filósofo un supremo desdén por el cuerpo? ¿Y se escapa de él y busca quedarse a solas consigo misma? Tal parece. ¿Y qué ha de decirse de lo siguiente, Simias? ¿Afirmamos que es algo lo justo en sí o lo negamos? Lo afirmamos, sin duda, por Zeus. Y que, asimismo, lo bello es algo y lo bueno también. ¿Cómo no? Pues bien, ¿has visto ya con tus ojos en alguna ocasión alguna de tales cosas? Nunca, respondió Simias. ¿Las percibiste, acaso, con algún otro de los sentidos del cuerpo? Y estoy hablando de todo, por ejemplo, del tamaño, la salud, la fuerza, en una palabra, de la realidad de todas las demás cosas, es decir, de lo que cada una de ellas es. ¿Es acaso, por medio del cuerpo, como se contempla lo más verdadero en ellas, u ocurre, por el contrario, que aquel de nosotros que se prepara con el mayor rigor a reflexionar sobre la cosa en sí misma, que es objeto de su consideración, es el que puede llegar más cerca del conocer de cada cosa? Así es, en efecto. ¿Y no haría esto de la manera más pura aquel que fuera a cada cosa tan solo con el mero pensamiento, sin servirse de la vista en el reflexionar y sin arrastrar ningún otro sentido en su meditación, sino que, empleando el mero pensamiento en sí mismo, en toda su pureza, intentará dar caza a cada una de las realidades, sola, en sí misma y en toda su pureza, tras haberse liberado en todo lo posible de los ojos, de los oídos y, por así decirlo, de todo el cuerpo, convencido de que éste perturba el alma y no le permite entrar en posesión de la verdad y de la sabiduría cuando tiene comercio con ella? ¿Acaso no es éste, oh Simias, quien alcanzará la realidad si es que la ha alcanzado alguno? Es una verdad grandísima lo que dices, Sócrates, replicó Simias.
Pues bien, continuó Sócrates, después de todas estas consideraciones, por necesidad, se forma en los que son genuinamente filósofos una creencia tal que les hace decirse mutuamente algo así como esto. Tal vez haya una especie de sendero que nos lleva a término, juntamente con el razonamiento en la investigación, porque mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos, y decimos que lo que deseamos es la verdad. En efecto, son un sinfín las preocupaciones que nos procura el cuerpo por culpa de su necesaria alimentación, y encima, si nos ataca alguna enfermedad, nos impide la caza de la verdad. Nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de naderías, de tal manera que, como se dice, por culpa suya, no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. Guerras, revoluciones y luchas nadie las causa, sino el cuerpo y sus deseos, pues es por la adquisición de riquezas por lo que se originan todas las guerras, y a adquirir riquezas nos vemos obligados por el cuerpo, porque somos esclavos de sus cuidados. Y de ahí que por todas estas causas no tengamos tiempo para dedicarlo a la filosofía. Y lo peor de todo es que, si nos queda algún tiempo libre de su cuidado y nos dedicamos a reflexionar sobre algo, inesperadamente se presenta en todas partes en nuestras investigaciones y nos alborota, nos perturba y nos deja perplejos, de tal manera que por su culpa no podemos contemplar la verdad. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado que, si alguna vez hemos de saber algo en puridad, tenemos que desembarazarnos de él y contemplar tan solo con el alma las cosas en sí mismas. Entonces, según parece, tendremos aquello que deseamos y de lo que nos declaramos enamorados, la sabiduría. Tan solo entonces, una vez muertos, según indica el razonamiento, y no en vida. En efecto, si no es posible conocer nada de una manera pura juntamente con el cuerpo, una de dos: o es posible adquirir el saber, o solo es posible cuando hayamos muerto, pues es entonces cuando el alma queda sola en sí misma, separada del cuerpo, y no antes, y mientras estemos con vida, más cerca estaremos del conocer. Según me parece, si en todo lo posible, no tenemos ningún trato ni comercio con el cuerpo, salvo en lo que sea de toda necesidad, ni nos contaminamos de su naturaleza, manteniéndonos puros de su contacto, hasta que la divinidad nos libre de él. De esta manera, purificados y desembarazados de la insensatez del cuerpo, estaremos, como es natural, entre gentes semejantes a nosotros, y conoceremos, por nosotros mismos, todo lo que es puro, y esto tal vez sea lo verdadero. Pues al que no es puro, es de temer que le esté vedado el alcanzar lo puro. He aquí, oh simias, lo que necesariamente pensarán y se dirán unos a otros todos los que son amantes del aprender, en el recto sentido de la palabra. ¿No te parece así? Enteramente, Sócrates. Así, pues, compañero, dijo Sócrates, si esto es verdad, hay una gran esperanza de que una vez llegado a donde me encamino, se adquirirá plenamente allí, más que en ninguna otra parte, aquello por lo que tanto nos hemos afanado en nuestra vida pasada, de suerte que el viaje que ahora se me ha ordenado se presenta unido a una buena esperanza, tanto para mí como para cualquier otro hombre que estime que tiene su pensamiento preparado y, por así decirlo, purificado. Exacto, respondió Simias. Y la purificación no es, por ventura, lo que en la tradición viene diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más posible del cuerpo y el acostumbrarla a concentrarse y a recogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo, y viviendo en lo posible, tanto en el presente como en el después, sola en sí misma, desligada del cuerpo como de una atadura. Así es, en efecto, dijo. ¿Y no se da el nombre de muerte a eso precisamente, al desligamiento y separación del alma con el cuerpo? Sin duda alguna, respondió Simias. Pero el desligar el alma, según afirmamos, es la aspiración suma, constante
y propia tan solo de los que filosofan en el recto sentido de la palabra, y la ocupación de los filósofos estriba precisamente en eso mismo, en el desligamiento y separación del alma y del cuerpo. ¿Sí o no? Así parece. Y no sería ridículo, como dije al principio, que un hombre que se ha preparado durante su vida a vivir en un estado lo más cercano posible al de la muerte, se irrite luego cuando le llega esta. Sería ridículo, ¿cómo no?